Hola, hola a todos, hola Gervasio, hola Evelyn, hola José, hola Roberto. Bien, como decía Jenny, para mí es una alegría poder estar junto a ustedes. Bueno, ella es, como bien decía ella, mi novia. Y también somos exalumnos de Metanoia juntos, nos graduamos el año pasado. Eh, Así que para mí es un honor estar junto a ustedes, poder compartir esto también, que es una pasión para mí. Esta temática de la adoración es algo que realmente apasiona mi corazón y es una bendición poder compartir un poquito de lo que el Señor nos ha ido revelando, ¿verdad? En este caminar. Eh, También poder compartirlo con ustedes. Ya yo estuve 5 años desempeñándome como profesor de liceo. Así que entiendo que cada cierto tiempo la concentración se nos va. Así que cada cierto minuto a mí me gusta hacer un pequeño break de unos 3 minutos de poder estirarnos, pensar otra cosa, ir a tomar un vasito de agua para poder seguir, porque creo que es importante que a veces generar esos quiebres para no irnos tan intensos, porque ya de repente no nos damos cuenta cuando la concentración se nos ha ido. Así que en ese sentido, sí, yo creo que como a las 9:25 vamos a estar descansando unos minutitos, en minutitos cortitos, que la idea es que la clase no se nos alargue mucho, ¿ya? A mí me dicen que yo soy bueno para hablar, así que espero realmente terminar en el horario que también me han dicho, ¿ya? Pero como les decía, para mí es una bendición, voy a comenzar a compartir pantalla, así que sé que han estado trabajando de forma muy, muy detallada todo lo que es la adoración, ¿verdad? ¿Y por qué hablar de adoración en un ramo de majestad de Dios? ¿Ya? Yo creo que también Jennifer le ha ido explicando, pero es fundamental entender que, que estudiar la majestad de Dios es algo que nunca vamos a alcanzar a dimensionar, la verdad, de forma total, ¿ya? Mientras más nos acerquemos a tratar de comprender un poco más del Señor, nos damos cuenta de lo lejos que estamos en realidad de poder llegar a la plenitud del conocimiento de Él, ¿ya? Él es realmente excelso, Él es realmente grande, Él es realmente magnífico. La palabra de Dios dice que los cielos no pueden contener su grandeza, ¿verdad? La tierra es estado de sus pies. Entonces, cuando hablamos de la majestad de Dios y de este eh, ser que es tan grande, tan potente y magnífico, entendemos que podemos pincelar y esbozar ideas que nos permiten, obviamente, entender un poco el pensamiento y la forma en que Dios actúa, pero a su vez también nunca vamos a llegar a tener un conocimiento acabado de Dios, ¿ya? Sé que la primera clase estuvieron trabajando los atributos de Dios, ¿verdad? Una manera de poder estudiar la majestad de Dios y conocer a Dios es por medio de sus atributos, ¿verdad? Pero cuando nosotros comprendemos un poco y esbozamos lo grande que es Dios y quién es Dios en sí, no hay otra cosa en nuestro ser que el deseo simplemente de adorarle, ¿ya? Y eso es algo fundamental. Eh, de repente hemos acercado, y es algo que una particularidad que Dios tiene, que se nos ha ido acercando, ¿ya? Pero erradamente, a medida que Dios se acerca, los hemos ido disminuyendo, ¿ya? Lo hemos ido encajonando a, a algunos pronombres o títulos que le hemos ido dando, que siempre los vamos atribuyendo bajo el pensamiento humano de lo que tenemos de su título. Hemos dicho que Dios es Padre, y es una tremenda realidad, porque es Padre, pero la imagen que tenemos de padres son los padres que conocemos de nuestra tierra. Decimos que Dios es rey, pero siempre tenemos esta imagen de un rey quizás un poco ligado a lo que es un rey humano. Pero Dios es superior a todo ello. Dios es Dios, ¿verdad? Y esa es la mejor manera de definirlo, ¿ya? Dios es Dios. Y cuando entendemos la grandeza de Dios, nuestro corazón automáticamente entiende que Él es digno de ser adorado. ¿Ya? Sé que la clase pasada estuvieron conversando un poquito lo que es la esencia de la adoración, ¿verdad? Yo por mucho tiempo, cuando me preguntaban, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando les preguntaban qué es adorar, siempre sabía las respuestas que no era. No es solo cántico, ¿verdad? Es un estilo de vida, pero hasta ahí quedaba.
me decía, no, la adoración es un estilo de vida. Y quedaba ahí, como el veganismo, que es un estilo de vida, ¿cierto? Ser adorador era como ser animalista, que es un estilo de vida, ¿verdad? Pero no damos una respuesta concreta de lo que realmente era adorar. Pero cuando conocemos un poco la esencia de la oración, entendemos que es algo tan hermoso y tan único, que es una relación tan única y tan íntima que Dios ha tenido con nosotros, ¿ya? Que nos maravillamos cada vez más de Él, ¿ok? Pero a mí me gusta, como les dije, me desempeñé bastantes años en la docencia y me gusta me gusta hacer las clases participativas porque yo hablo harto. Entonces, una forma de medirme a mí es haciéndolos hablar a ustedes, ¿ya? Y brevemente, les voy a dejar una pequeña actividad que puedan buscar un versículo o historia bíblica en la que haya evidencia de adoración. Y ustedes me digan por qué. En base a lo que ustedes ya trabajaron, ¿cierto? Con Jenny, en base a lo que es la adoración, la esencia de la adoración, ¿en qué versículo bíblico o historia ustedes me podrían decir, ahí hubo adoración? ¿Y por qué? Y no solamente porque el texto bíblico diga, él fue y adoró, ¿ya? Sino que me puedan explicar el por qué, dónde nosotros podemos evidenciar que realmente hubo una adoración. Les voy a dar 3 minutos, yo creo que rápidamente se nos viene quizá una idea en la cabeza, para que ustedes puedan evaluar alguna idea simplemente y me puedan decir eh, a grandes rasgos en la historia, ejemplo de Juanito. ¿Por qué? Porque Juanito hizo, esto pasó en su vida y esto fue a grandes rasgos, no que no sea una cátedra, sino que en un minuto poder dejar expresada su idea. Cuando haya un primer voluntario, me puede avisar, estamos listos y empezamos, ¿ya? ¿Roberto? Sí, tengo un texto bíblico. Bueno, lo habíamos visto en la otra oportunidad, pero bueno, me parece maravilloso. Está en Apocalipsis 4, la adoración celestial. Maravilloso. ¿Por qué hay un acto de adoración? Porque dice, Señor, digno eres de recibir la gloria. Bueno, está terminando, pero es que es del 1 al 11, pero voy a leer el último, ¿cierto? Donde los ancianos se postran, dejan sus coronas. Después dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como se nos había enseñado que la adoración parte de la base que es de Dios, o sea, que toda la adoración le corresponde a Dios, por su esencia, por lo que Él es. Entonces, por eso elegí ese texto bíblico. Como dice acá, dice la base de la adoración es el reconocimiento al Dios por todo lo que Él es. Por eso vemos los atributos y todo lo que en el fondo es su personalidad. Amén. 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 Un hermoso versículo de la adoración celestial. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis son versículos hermosos que yo creo que más adelante también van a trabajar un poco de la dinámica de la adoración celestial en detalle, en profundidad. Así que la profe Jenny dice que sí, pero hay una tremenda verdad de entender de que hay algo sobrenatural que ya está ocurriendo. Que ocurre, está ocurriendo y seguirá ocurriendo porque es eterno. Ya hay alguna dinámica hermosa con respecto a la adoración de cómo simplemente nosotros nos unimos a algo que ya se está generando en los cielos. ¿Ya? Que no le voy a hacer esos spoilers porque
Eso lo va a después conversar la profe Gini. ¿Alguien más? Muchas gracias, Roberto. ¿Ya? ¿Usted? José, no sé si ya tiene alguna idea. Yo tengo una aquí. Ya, lo escuchamos. Ya, lo escuchamos. Yo busqué en Segunda de Crónica 33, 34, 30, Segunda de Crónica 34, versículo 33, porque aquí hay dos conceptos, uno de una adoración pagana, o sea, para hacer la comparación entre lo que es una adoración pagana y lo que realmente significa adorar. Dice en el versículo 33, Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. Entonces, eso lo encontré genial porque antes de que nuestra profesora nos empezara a orientar bien lo que era la adoración, yo tenía también un concepto errado, quizás no tan pagano como lo que aparecía ahí, pero un concepto errado de adorar era como prácticamente lo que uno hacía, que era cantar, asociaba mucho la adoración con el cántico. Pero después, ahora con todo lo que hemos ido aprendiendo, me he dado cuenta de la importancia de la adoración y el concepto que tiene la adoración. Así que por eso elegí ese del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Hermoso. Hermosa historia de Josías también, cómo llevó al pueblo nuevamente a buscar el corazón de Dios. Ya en medio de un pueblo que estaba dividido, ¿verdad? Cuando ya teníamos la división del reino hecha y el pueblo cada vez se iba en pos de sus propios ídolos, Josías dijo no. ¿Saben qué? En realidad tuvo una actitud radical de poder decir vamos a echar por fuera todo. Porque muchos reyes volvían el culto a Dios, ya hacían que el pueblo volviera a adorar a Dios, pero no quitaba los ídolos de los montes, ya no eliminaba los ídolos de los montes. No había una radicalidad, pero Josías no, dijo vamos a quitar todo y en realidad vamos a entender en realidad que el Señor es uno solo, ya nosotros solamente adoramos a un Dios. Muchas gracias, Gervasio. José, Evelyn, no sé si ustedes también tienen alguna idea. Creo que José está. Ahí sí. Ahí sí estaba muteado. Yo busqué un acto de alabanza y me acordé de José. No sé si entendí bien una tarea, por favor me corrige, pero estaba pensando en un pasaje en donde un acto significara alabanza, ¿no? Y bueno, José durante toda su vida, él alabó al Señor. Su vida siempre fue una ofrenda al Señor, pero me, me acordé de la historia de José y la esposa de Potifar, ¿no? En el sentido de cómo José siempre honró al Señor en todo momento y también en sus actos. Y este acto, incluso a él al honrar al Señor, en no aceptar, esta mujer no acepta eso como una respuesta agradable a ella, y eso le costó a José ir a la cárcel eh, por un tiempo. Recién en la otra cárcel también nos acordábamos, por un tiempo que fue, no sé, creo que fueron como 20 años, increíble, pero él... es increíble cómo en su vida, y que finalmente todos sabemos cómo terminó él, pero cómo él honró al Señor y cómo lo alabó en hechos, ¿no? Entonces, por eso me acordé de este pasaje. Súper, súper, muchas gracias, José, muchas gracias. Ahí no solamente hay un acto de alabanza, de hecho, es más, hay un acto
pura adoración. Vamos a ver hoy día que la De adoración pura también adoración, sí, conlleva lo que es la obediencia. eso. ¿Ya? Un pilar fundamental de la adoración es la obediencia. Y lo que hace José en esa historia es obedecer al Señor. A pesar de lo que la esposa de Potifar le podía ofrecer, él decidió obedecer al Señor. Porque es algo sumamente importante entender que la adoración y la alabanza son dos procesos distintos que caminan a veces de la mano, pero también pueden caminar por separado. Yo puedo tener momentos de alabanza donde hay adoración, puedo tener alabanza de adoración, puedo tener alabanza de momentos de alabanza donde hay adoración, puedo tener momentos de alabanza donde no hay adoración, así como también puedo tener momentos de adoración donde no hay alabanza. ¿Ya? Hay una, hay una relación que se puede dar, pero bueno, yo estoy seguro que lo van a ir trabajando un poco más adelante. Pero sí, muy bien, José con la esposa de Potifar es un claro ejemplo también de obediencia al Señor. Evelyn. Ahí sí. Chuta, se me venía a la mente la mujer que con su cabello le limpiaba, le secaba los pies a Jesucristo. Siento que en eso hay adoración. No me acuerdo del texto, en realidad no lo alcancé a buscar, pero ahí con todo lo que tenía, con lo que era ella, adoró a Dios po, en ese acto. Sí, un hermoso acto de Jesús con María de Betania. Sí. ¿Verdad? Una hermosa historia de lo que realmente nos enseña un poco de lo que es el derramamiento de nuestro espíritu frente al Señor, que también hay oración. También vamos a ir viendo algunas apreciaciones. Y bien, súper bien. Le felicito también por por las ideas por las historias que también fueron seleccionando. La profe Jenny hizo un excelente trabajo también la semana pasada para también llevarlos a conocer realmente la esencia de la adoración. ¿Ya? Ahí está, Lucas 7:36 nos sopló la profe. ¿Ya? Bien, ¿por qué quisimos hacer un poquito este ejercicio? ¿Ya? Porque por mucho rato nos vamos a preguntar por qué tenemos que estudiar la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hay que estudiar la adoración en el Antiguo Testamento y quizás no tenemos que estudiar solamente la adoración a la luz de lo que enseñó Jesús? Que es algo que también van a ustedes trabajar en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de relevante conocer será que solamente es historia? Y no es así. Los fundamentos de la adoración fueron dados en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Los fundamentos bases de la adoración fueron dados en qué es lo que es la adoración, fueron dados en el Antiguo Testamento y es por eso que es importante conocerlos. ¿Ya? Para que podamos entender que más tarde lo que nos enseña Jesús tiene un sentido mucho más profundo cuando entiendo un poco el fundamento inicial del cual es tomado. Ahora, como ustedes muy bien mencionaron, ¿ya? La esencia de la adoración es lo que hemos conversado un poquito simplemente a modo de introducción. La esencia de la adoración radica en quién adoramos, ¿verdad? Es algo que ustedes mismos me fueron diciendo y me mencionaron, ¿verdad? Dios es digno de adoración no solo Dios es digno de adoración por quien es y no solo por lo que hace. Y esto es algo súper importante porque de repente nos hemos vuelto adoradores de Dios, pero de lo que Él hace, ¿ya? Pero Dios no es Dios por lo que hace, Dios es Dios por quien es. Hay una diferencia, ejemplo, cuando uno piensa en los dioses griegos, ¿ya? Que era algo muy presente en la cultura después del tiempo de Jesús, todo el pensamiento griego, de la filosofía griega, donde los dioses eran entronados en base a las alabanzas y la adoración de los hombres. Mientras más seguidores tuviera el dios, más poderoso era. ¿Ya? De ahí venía la idea de construirle tantos templos a los dioses, el templo de Artemisa que está en el libro de Éfeso, ¿verdad? Pero así ustedes pueden verlo durante toda la historia griega, Zeus era el dios que tenía mayor cantidad de templos, porque tenía que ser el dios que fuera más adorado, porque así podía ser el más poderoso, y bien en la mitología griega esta riña entre los dioses que se peleaban a los súbditos y se engañaban unos a otros. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban de la adoración humana para poder ser divinos. Dios no nos necesitaba, pero aún así le plació relacionarse con nosotros. Dios es Dios a pesar de su intervención en la humanidad.
Si Dios no hubiese intervenido en nuestra humanidad, seguiría siendo Dios por su esencia. ¿Ya? La adoración no empieza con nosotros, sino que empieza en Dios. ¿Ya? Ahí hay una serie de versículos, no los vamos a leer todos también para no pasarnos en la hora, pero después yo les voy a mandar esta diapositiva a la profe Jenny para que ella también se los pueda hacer llegar a ustedes, y ustedes pueden contrastar un poco lo que dice la palabra de Dios, pero es importante entender que nuestra adoración es una respuesta al llamado de Él. ¿Ya? La adoración nace en Él. Nosotros simplemente respondemos a su llamado. La palabra de Dios en Apocalipsis nos menciona que Él está a la puerta llamando. La palabra de Dios en Romanos 4 nos habla que nos dice que el arrepentimiento nace, ¿cierto?, de una acción divina. Es Él el que busca, ¿ya? Él no nos necesitaba, pero a pesar de nuestro pecado, Él salió a nuestro encuentro. Él tuvo el plan de enviar a Jesús. Siempre la iniciativa de la relación entre Dios y los hombres parte en Dios. Nosotros simplemente respondemos a algo, a un llamado hecho por Él previamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que la adoración no comienza con nosotros, ustedes pueden ver al salmista que dice que él es el que, en esos 2 salmos y cuantos más, que todo nace en Dios, que el salmista responde siempre a la voz de Dios. En alabanza, en adoración, entonces, es claro entender que no parte en nosotros, ¿ya? Porque si no sería meritoria. Y no es meritoria. La adoración no es algo que se responda por mérito. No es que, yo hago méritos para estar más cerca de Dios. No, Él decidió acercarse a nosotros. Porque Él tomó la iniciativa. ¿Ya? Podemos ir a Dios, solo porque Jesucristo vino a nosotros primero. Y eso es algo crucial. Y es algo que vamos a trabajar hoy día en la figura que hay que tener súper clara de la adoración en el Antiguo Testamento, la presencia del velo. ¿Ya? Había un velo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Y es mediante la muerte de Jesucristo que la palabra de Dios dice que ese velo se rajó en Mateo 27:51. El velo del tiempo fue rasgado, dándonos acceso a la mismísima presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, si hoy día nosotros tenemos acción y acceso directo al Padre, es simplemente porque Cristo vino a morir por nosotros. ¿Ya? La adoración siempre conlleva muerte. Yo creo que la profe Jenny se los tiene que haber dicho en la clase pasada. La adoración siempre conlleva muerte. No es siempre este evento romántico, que de repente hemos romantizado la adoración como algo que es emocional, ¿cierto? Estoy adorando, ¿por qué? Porque los pelitos se me pararon los pelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me siento... Y no, la adoración no es un proceso que siempre va a ser fácil, ¿ya? La adoración a veces es un proceso que es doloroso, pero que la gloria postrera cuando yo obedezco al Señor siempre va a ser más reconfortante que el tiempo malo que puede haber pasado, pero conlleva muerte. Y la muerte no es un proceso fácil. Conlleva sacrificio, conlleva renuncia, ¿ya? Porque es despojarme de mí para que Cristo viva en mí. Y es morir a mi carne, morir a mi yo, morir a lo que yo quiero, morir a lo que yo deseo, para que la voluntad de Dios se cumpla. Esa es la esencia de la adoración. La muerte de mi yo para que la voluntad de Dios se haga, para que Cristo sea formado en mí. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Ya? Y esto es importante recordarlo. ¿Ya? Porque es un proceso hermoso. La adoración es un proceso hermoso, pero no es este proceso emocional que simplemente nos lleva a una sensación de electricidad en el cuerpo. La adoración es más que se me paren los pelitos en un momento de alabanza. Es mucho más que eso, es mucho más profunda en el plano personal y en el plano espiritual. Son hechos mucho más profundos. ¿Ok? Y antes de entrar a esto, yo les prometí que a las 1:20 íbamos a dar un pequeño break, así que si alguien quiere tomar agüita, pueden ir a tomar agua, 3 minutitos, ¿ya? Ir a tomar agua, ir al bañito, refrescarse, y volvemos 3 minutos y empezamos de lleno ya hasta el fin. Esta fue simplemente la introducción, ¿ya?
Fue las primeras partes, así que les doy unos 3 minutitos. Me nace preguntar algo. Profe, ¿me escucha? Dígame, sí, es que se me pegó el mouse y no podía avanzar. Dígame nomás. Ya. Dígame nomás. Lo que pasa es que veo la comodidad de nosotros hoy en día como cristianos, porque nosotros hoy en día tenemos acceso, entre comillas, acceso directo al Padre a través del sacrificio que hizo Jesús. Pero mi pregunta va, o mi comentario va hacia los cristianos antiguos. Ellos más que adoración era, y más o menos por lo que decía Patricio, era más que todo obediencia, porque en el Antiguo Testamento no todo, o es lo que yo entiendo, no todos tenían acceso directo al Padre. Entonces era mucho más difícil adorarle en forma directa, sino que por obediencia, más que como lo que nosotros tenemos hoy en día. ¿O está mal lo que pienso? No, no está mal, pero hay que tener claro que si bien nosotros, la revelación de Dios ha sido progresiva en el tiempo, ¿ya? Y la revelación de Dios se culminó, llegó a su punto, como a su clímax en Jesucristo, ¿ya? La adoración el día de hoy sigue siendo obediencia, ¿ya? Porque yo no muero a lo que yo quiero morir. Y eso es algo que vamos a trabajar. Cuando nosotros decimos que la adoración es muerte, no es morir a lo que yo quiero. No es morir a lo que yo quiero. Es morir a lo que Dios me pide que Es muera. morir a lo que Dios me pide que muera. No, si está bien, a lo que voy yo es que para nosotros estamos en obediencia, pero es más cómodo, o sea, qué comodidad más grande tenemos nosotros por la muerte de Jesús, o sea, por el sacrificio de Jesús, a eso voy yo. No hacerlo sería demasiado absurdo, demasiado, por ponerle un concepto bien vulgar, demasiado tonto no hacerlo, porque medio sacrificio que hizo Jesús por nosotros como para no hacerlo. En cambio, en la antigüedad era mucho más difícil, po. Así es, justamente. Así es, justamente. Antiguamente no había este acceso. De hecho, vamos a estudiar un poco cómo era la dinámica. Un poco cómo es. Ahí sí, vamos a estudiar un poquito cómo era la dinámica de adoración en el Antiguo Testamento, justamente por eso, porque no estaba este acceso directo al Padre, aun cuando en un inicio sí lo hubo. Algo pasó que se rompió este diseño, ¿ya? Que nos llevó a que el pueblo tenía que tener una serie de procesos y protocolos para tener este acceso al Padre, ¿ya? Y ya no tenía este contacto directo donde yo podría decirle, Señor, papá, perdóname, y estamos listos. Y el Señor me perdona. Porque no estaba esa comunión, el Espíritu Santo no moraba en ellos, como moran nosotros, ¿ya? Es por eso que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, ¿verdad? Porque así nosotros estamos con Jesús en medio, en nosotros. Y es cierto, de repente nosotros podemos decirlo, llega a ser hasta absurdo lo desobedientes que somos. Pero hay un libro que hace mucho tiempo atrás leí que es muy bueno y que relata mucho este evento que se llama el precio de la gracia. Es un libro muy antiguo de Dietrich Bonhoeffer, que establece un poco esto, cómo nosotros hemos menospreciado el sacrificio de Cristo para vivir a nuestra propia conveniencia, no como adoradores, ¿ya? Porque como Dios me perdona, da lo mismo como yo viva. Y eso es un error en el pensamiento cristiano. Eso no es adorar. Eso no es realmente conocer al Señor. Porque yo cuando conozco al Cristo, cuando yo conozco al Señor, lo único que quiero es simplemente responder al amor que Él tuvo por mí previamente. Y eso transforma mi vida. Bien, Perdón, creo que ya hemos vuelto. quisiera agregar una cosita, Sí, que de pronto vemos como que antiguamente, quizás en el Antiguo Testamento o en otro, no sé, en la Biblia vemos y decimos como bucha al pueblo, que era
que era porfiado, si le decían como que no hicieran estatuas, eran súper pavos porque ellos volvían a hacer estatuas y veían como los milagros de Dios y ellos volvían a levantar otros ídolos. Y en realidad, en la actualidad, sí, igual somos peores porque nosotros vemos hoy día la misericordia, la gracia y todo lo que Dios hace hoy día, lo que hizo, lo que ha hecho, tenemos al Espíritu Santo y seguimos muchas veces tras otros amores, entregando de nuestros amores que son apartados para nuestro Dios, y entregamos nuestros amores y vamos tras otros amores, vamos tras otros ídolos, vamos tras amor a otras cosas que toman el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, y es lo mismo, es idolatría, es rebeldía. Practicamos cosas que no van con el diseño de su palabra. Practicamos, no sé, puede ser ocultismo, sin saberlo incluso por desconocimiento, hechicería, el humanismo. El mundo está lleno de estas cosas y por desconocimiento vamos tras estas cosas y cuestionamos como al pueblo, que dicen como, oye, eran súper pavos, cuando nosotros que estamos en la era más encima del inmediato y que nos alimentamos todo el día de esto, Se escucha con eco. Se escucha con eco. y que encima nos alimentamos todo el día del celular y no sabemos de qué fuente nos estamos nutriendo. Me acordé de algo donde la profe dijo esto. Yo que me toca viajar harto y hoy en día hay ídolos mucho más peligrosos e invisibles, porque por ejemplo pasa mucho en las zonas rurales, pero mucho, que uno pone la radio por un momento, soy malo para escuchar radio, pero uno pone la radio y aparecen estos salvadores de las personas ofreciéndole que le van a sanar las enfermedades, que le van a sanar el matrimonio, que le van a sanar esto, y que tome esta medicina, y que póngase la pulsera, y qué pena que la gente crea en todo eso, po. Entonces, claro, quizás no estamos levantando nosotros personalmente un ídolo haciéndolo, pero estamos creyendo en todos estos ídolos invisibles que son mucho más peligrosos que los antiguos. Entonces, igual con lo que dice usted, me hace eco esto porque es penoso ver que tenga tanta audiencia, que, por ejemplo, uno escucha, yo conmigo escucho en la radio, ahora que estoy en Quirigua me acordé porque aquí se escucha harto, no, que hoy día estamos en Quirigua, que mañana estamos en San Carlos, que pasado estamos en Chillán, que pasado, y entonces, y la gente llama y la gente acude a esas cosas, inclusive gente que uno muchas veces conoce y que ellos creen en Dios a su manera y no se dan cuenta de lo grave de esto. Entonces igual es muy penoso todo esto que pasa hoy en día y gracias a estas herramientas que nosotros estamos recibiendo, podemos ahora ya llevar la palabra y luchar contra estas imágenes paganas, todas estas cosas que han ido naciendo. Así es. Así es. Vamos a conversar un poquito de por qué pasó esto. De hecho, la Biblia nos enseña y nos muestra un poco de esto, ¿ya? Entonces, volviendo justamente a lo que estábamos conversando, es que podemos decir que había un diseño y había un plan original, ¿ya? Había un plan original que era perfecto. Y en el principio, el diseño de Dios era una plena relación con los hombres, ¿ya? Ese fue el plan inicial. Había una plena relación con los hombres. Había una comunión perfecta. La relación inicial de Dios con el hombre en el Edén era íntima y transparente, al punto que el hombre no se daba cuenta y no era consciente que estaba desnudo. Cuando se introdujo el pecado, el hombre recién tomó conciencia de su desnudez, ¿ya? Pero es importante que Edén incluso viene de una raíz hebrea que significa deleite. Ese era un lugar de deleite para Dios y para el hombre, porque la intimidad y la comunión era plena, ¿ya? Y eso es algo sumamente importante tenerlo claro, pero algo pasó. ¿Por qué? Porque como dice esta diapositiva, fuimos creados para adorarle, pero entró el pecado.
nos pusimos porfiados, ¿verdad? Nos pusimos, como dijo el hermano, ¿cierto? Nos pusimos medio giles por ahí, podemos decirlo, y hubo una separación. Y si bien, ojo, esta imagen que ustedes ven aquí es una representación un poco veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, porque lo que estamos conversando, ¿ya? Tenemos que tener claro que el pecado lo que hizo fue separar a Dios del hombre. En la visión del Antiguo Testamento, lo que hizo el pecado fue justamente generar una separación. El hombre fue destituido, ¿ya? El diablo tentó al hombre y a la mujer para hacer que ellos desviaran la mirada de Dios. Sacaron su mirada de Dios y empezaron a mirar otras cosas, ¿ya? El ingreso del pecado rompió la comunión de Dios con el hombre y fuimos separados, fuimos destituidos, ¿ya? Fuimos expulsados. La palabra en Génesis dice que el hombre fue expulsado del Edén, ¿ya? O sea, fue expulsado de este lugar de deleite. Y eso es sumamente importante. Romanos 3:23 dice que por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó. Romanos 5:10 nos dice que éramos enemigos de Dios. Miren la profundidad y lo terrible que hizo el pecado, que nos hizo llamarnos enemigos de Dios. El pecado literalmente puso una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Por mucho tiempo había un velo que separaba a Dios del hombre. Como decíamos adelante, esto recién se rompió con Cristo. Cristo rompió la barrera del pecado y nos hizo volver a comunicarnos. Por medio de Cristo, hoy día nuevamente podemos tener comunión íntima. La palabra dice que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Pero la acción del pecado en la vida del hombre fue separarlo. Esto generó un conflicto en la adoración, porque al estar separado de Dios y al estar mirando otras cosas, el enemigo sembró en el hombre el deseo de mirar y adorar otras cosas. Y de hecho Romanos 1:23 nos dice esto. Dice, y se los voy a leer. Romanos 1:23. Aquí está. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron a sí mismos, entre sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que lo que hizo el hombre al apartar su mirada de Dios fue poner su mirada en otras cosas a las cuales adoró y generó un conflicto en la adoración, porque la adoración empezó a tener un uso para el cual no fue creado. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, no para otras cosas. Romanos 1 muestra de una forma súper fuerte este hecho, porque nos enseña y dice que el hombre, solamente con ver la creación, Romanos 1:20 dice, solamente a ver la creación debería ver la gloria de Dios manifestada, pero el hombre se envaneció, el hombre se cegó, creyendo ser sabios, hicieron fatuos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado rompió este diseño. Fue recién en la persona de Cristo que esto nuevamente volvió a tener una consolidación. Pero es importante y que avancemos un poquito en cómo vemos entonces la adoración en el Antiguo Testamento. Y es un poquito el mismo ejercicio que les pedí a ustedes, pero esto quizás en algunas historias bastante puntuales e interesantes que nos van a enseñar distintas maneras de entender la adoración en un concepto como con una palabra, ¿ya? En una idea, ¿ya? Que nos hacen comprender de forma más profunda esta historia. La primera es que adorar es muerte, ¿ya? Y lo podemos ver en la historia del amigo de Dios.
La palabra del Señor en Isaías dice que Abraham fue considerado el amigo de Dios. Qué hermosa frase, ¿eh? Qué hermoso sería que nos dijera, que Dios nos dijera así: tú eres mi amigo, vamos, amigo mío. Aun cuando en Cristo Jesús nos llamó amigos nuevamente, y eso es hermoso, ¿ya? Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá y adoraremos a Dios y volveremos a ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí hay un claro ejemplo de renuncia y muerte. Abraham sabía lo que podía pasar, sabía que Dios le había dicho: ok, mira, tu hijo es el deleite de tus ojos, pero tu hijo te lo entregué yo, no lo olvides. Y vamos a poner las cosas en orden, vamos a poner las cosas en su lugar, porque tu hijo no puede ser más importante que yo. Y le dice: anda y entrégamelo. ¿Y qué acto de obediencia más hermoso que hizo Abraham? Que va y le dice, y ojo, miren lo que dice: iremos y no le dices, iremos y haremos un sacrificio. ¿Ya? Iremos y adoraremos. Iremos y entregaré al Señor aquello que Él me está pidiendo. Porque eso es adorar. No es ir a entregarle cualquier cosa. No es ir a entregar lo que yo estoy dispuesto, lo que considero más lindo de mí. Es entregarle aquello que Él me pide. Y por eso es muerte, por eso duele. Porque precisamente va a ser aquello que yo no quiera entregar. Porque va a ser aquello que ocupa su lugar. Pero ojo, nosotros conocemos la historia de Abraham. Finalmente, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Dios le dice: no lo hagas, ¿verdad? Tu fe es una fe maravillosa. Pero entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Porque en una adoración, en un acto de adoración, siempre hay muerte. No fue Isaac, pero sí fue un carnero. En el Antiguo Testamento la adoración siempre llevaba la muerte física de un animal. Y es algo que nosotros podemos ver. Para que el pueblo expiara sus pecados, era necesario el sacrificio. Cuando el pueblo llevaba una ofrenda, era necesario el sacrificio. ¿Verdad? Podemos leernos en Levítico todos los sacrificios que iban a haber. Cuando se sacrificaba un carnero, cuando se sacrificaba una palomita, una tórtola y así. ¿Por qué? Porque el acercarse a Dios conllevaba el sacrificio de un animal. El acercarse a Dios conllevaba la muerte de algo. ¿Ok? El día de hoy damos gloria a Dios porque esto no es necesario. Algo que van a conversar en clase más adelante. Porque ya hubo un sacrificio que fue perfecto y para siempre, dice la palabra de Dios en Hebreos. Que fue el sacrificio de Jesús. Que fue una vez y para siempre. ¿Ya? No nos vamos a entrar en esa área porque la van a avanzar más adelante. Pero recuerden, la adoración siempre conlleva muerte. Adorar es obediencia. Y aquí lo podemos ver claramente en un pasaje bíblico que a mí, de verdad, cuando lo vi y el Señor me reveló esta palabra, dije: wow, qué errado he estado por mucho tiempo. ¿Ya? Y es un poco la historia de cuando Dios desecha a Saúl. Contextualizando un poco, Saúl fue a la guerra y en la guerra Dios le dio una orden: mátalos a todos y quémalo todo. Una orden sencilla, que cualquiera diría: no se me va a olvidar. Mátalos a todos y quémalo todo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl no los mató a todos, dejó vivo al rey. ¿Ya? Y no quemó todo, sino que tomó las ofrendas y los enseres del templo de los dioses paganos para ofrecérselos a Dios. Y cuando viene, ya, Samuel, obviamente enviado por Dios, y le dice: ¿y qué hiciste? No, le dije, yo aparté lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y ojo, le dice: aparté lo mejor para el Señor, para Jehová, tu Dios. Importante, un término súper importante. Le dice: a Jehová, tu Dios.
no como el mío. No era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Ya, pero dice, aparté todo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él me bendijo, porque Él me ayudó, porque Él me guió en la guerra y quiero que me siga ayudando. ¿Y qué le dice Samuel de regreso? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Adoración, hermanos, es obediencia. No es sacrificar por sacrificar. No es hacer por hacer. Es hacer lo que Dios ha demandado para nuestras vidas. Y esto es algo sumamente importante y sumamente necesario. Entender que cuando hacemos por hacer, simplemente nos volvemos activistas. Podemos adorar un ministerio. Podemos adorar una congregación. Podemos volvernos adoradores de las actividades. Podemos volvernos adoradores de la iglesia. Pero eso no nos hace adoradores del Señor. Ser adorador del Señor es obedecer lo que Él me pide. Que se muera aquello que Él pide que muera. Entregar aquello que Él me pide que entreguemos. No basta con la buena intención. Podemos tener muy buenas intenciones, pero el Señor pide algo, y eso es lo que Él espera. Adorar es aceptar la voluntad de Dios a pesar de nuestros deseos. Y aquí podemos ver obviamente el ejemplo de David, en el cual hoy día no nos vamos a centrar tanto en David, porque vamos también, muy probablemente más adelante van a tener una clase exclusiva de un poco de la adoración, lo que nos enseñó David por medio de su corazón en lo que es la adoración, la davínica, salvítica, se me confunde la letra, se me confunde la palabra. La adoración, aquí me escribieron, creo que me pegaron una sopla. Davídica, ahí está, la adoración davídica, ¿ya? Que es un poco como Dios también nos revela la adoración por medio del corazón de David, ¿ya? Pero un evento puntual, cuando David, ¿cierto?, cayó en pecado y tuvo un hijo con Betsabé, el primer hijo, Dios, por medio del profeta Natán, le dijo en realidad, ese hijo va a morir. ¿Qué hizo David? Se fue al templo y se puso a orar y ayunar, lloró, y ayunó, no comió nada. El punto es que los criados se preocuparon por él. Cuando el niño murió, los criados dijeron, ¿cómo le vamos a decir ahora que murió si miren cómo estaba sin haber muerto? ¿Ya? ¿Cómo será cuando sepa que muera? Cuando David, ¿ya?, entendió que los criados murmuraban entre sí, supuso que el niño había muerto. ¿Y qué hizo? Dice la palabra de Dios. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Y esto generó un problema en los criados, como que los criados no entendían. ¿Por qué mientras estaba enfermo llorabas y cuando muere dejas de llorar y te vas al templo y adoras? Y él le dice, y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pocas palabras, lo que está diciendo es, mi deseo era este. Yo quería que se hiciera esto. Pero la voluntad, yo quería que el niño viviera. Y le pedí al Señor que el niño viviera. Y estuve ayunando y llorando, pidiéndole al Señor que el niño viviera. Pero la voluntad del Señor fue otra. Y el niño murió. Y la acepto. Aunque no sea lo que quiera. Pero la acepto. Adorar es aceptar la voluntad de Dios a pesar de nuestros deseos. No sé si le es familiar. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. ¿No fue lo mismo que hizo Jesús? Señor, esto es lo que yo deseo.
esto es lo que yo quiero, pero que se haga lo que tú quieras, porque tu voluntad es la perfecta. Lo podemos también ver también en la historia de Moisés. Moisés se puede haber quejado cuánto. Miren todas las penurias que pasó Moisés por ser el líder del pueblo. Todas las cosas que pasó. ¿Ya? Y se equivocó una vez cuando le pegó a la peña. Y en lugar de hablarle a la peña, como Dios le había dicho, le pegó a la peña enojado. Y Dios que le dijo, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Y yo creo que el deseo del corazón de Moisés era entrar a la tierra prometida. Si caminó, cuántas cosas pasaron para llegar a la tierra prometida. Pero cuando Moisés entendía que el pueblo iba a entrar a la tierra, se apartó del pueblo. Porque primero estaba la voluntad del Señor. Dice que se apartó y miró la tierra, pero no entró. Porque la obediencia al Señor y la voluntad del Señor era perfecta. Otro ejemplo. Adorar es tener un espíritu quebrantado delante del Señor. El Salmo dice, ¿por qué no quieres sacrificios? Perdón, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú no despreciarás, tú. La adoración es ir con un corazón contrito y humillado, quebrantado al Señor, porque realmente entiendes quién es Él. Pero ojo, no es a imponer tu voluntad. Yo no voy con un corazón, porque no tenemos que confundir un corazón entristecido o un corazón emocionado que un corazón contrito y humillado. No es lo mismo. Un corazón contrito y humillado entiende cuál es su posición frente al Señor. Porque es humilde, está humillado, está doblegado ante el Señor. Un corazón contrito y humillado es un corazón que entiende cuál es su posición frente al Señor y no va a exigir. Puede ir a pedir muchas cosas, pero entiende que la voluntad de Dios es perfecta, aun cuando no se haga su voluntad. Un poco muy similar a lo que pasaba con David. David tenía su corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor. Y es por eso que él entendía que a pesar de que podía pedirle cosas al Señor, no era su voluntad la que se iba a hacer, sino la del Padre, que era perfecta. ¿Ya? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se ha invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de todos sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es la emoción, es la humillación delante del Señor la que nos acerca al Señor. Porque entendemos quién es Él y quién soy yo frente a Él. Pero hay algo que también es importante. Ahí así tenemos muchas más historias. ¿Ya? Tenemos la historia de Ana, ¿verdad? Que a pesar de lo mucho que amaba, que quería tener un hijo, que vivía bajo las burlas de Penina, ¿verdad? Y que sabía que era amada por el Cana, él deseaba tener un hijo. Pero su amor por su hijo no era mayor que el amor por su Señor. Que cuando ella le hizo la promesa de que si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaría, ¿qué hizo Ana? Fue y se lo entregó en obediencia. Y así tenemos muchas más historias del Antiguo Testamento que nos demuestran este concepto. La adoración es la renuncia en obediencia a lo que Dios quiere. Es la muerte de lo que yo deseo para que la voluntad de Dios se haga en obediencia. Pero en el Antiguo Testamento hay algo que era súper distinto, que algo nos mencionaba el hermano Gervasio antes. Y algo que hoy día nosotros no valoramos y no apreciamos. ¿Cuánto hubiesen deseado quizás estos personajes bíblicos tener la ventaja y tener la oportunidad que tenemos nosotros hoy día? El Salmo 27 dice, una cosa deseo, esta buscaré, que esté yo en la casa todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Verdad?
Mi pregunta es, ¿lo que amaba David era el templo? ¿Lo que realmente amaba David era el templo? Lo que amaba David era la presencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un lugar, que era en el templo. No moraba en los corazones de las personas como el día de hoy. Nosotros hoy día somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero antiguamente no. La presencia de Dios, la Shekinah, habitaba en un lugar, y era en el templo. Y es por eso que dice Éxodo 25:2, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes, porque el deseo del Señor, como ustedes lo pueden ver, es relacionarse, es habitar en medio de nosotros. Deuteronomio 6, en el capítulo 15, nos dice que el Señor vivía en el pueblo, en medio del pueblo. Porque el deseo de Dios, y ojo, a pesar de todo lo que el pueblo hacía, todo lo malo que se portaba y las veces que construían y miraban a otros ídolos, porque eran re buenos para mirar a otros ídolos, todos conocemos la historia bíblica, ¿ya? El deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Era relacionarse con su pueblo. Era poder volver a tener este deseo de intimidad. Eso es lo que él deseaba. Pero el pecado los había separado. El pecado los había apartado. El pecado no les permitía acceso, pero aún así Dios tomaba la iniciativa de acercarse a ellos. Y es importante que reflexionemos un poco en esta figura del templo. ¿Ya? Y podemos ver 3 santuarios o 3 casas de Dios, entre comillas, en el Antiguo Testamento. El primero es el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que podemos decir que era la primera morada física de Dios en medio del pueblo. Porque antes Dios se manifestaba como esta columna de fuego, ¿verdad? Que lo guiaba la noche, y esta nube que lo guiaba durante el día. Así se veía la presencia de Dios. Y el tabernáculo de Moisés es la primera morada física en la cual, ¿verdad?, Dios estaba allí. Y contenía 3 zonas. Y esto es sumamente importante. El atrio, ¿ya? El lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde el Señor dice que Él se posaría. ¿Ya? Literalmente ahí estaba el Señor, estaba lo que se llama la Shekinah. ¿Ya? El tabernáculo, templo, significaba literalmente el lugar donde habitaba la Shekinah de Dios. ¿Ya? ¿Y dónde era? En el lugar santísimo. Y era un lugar tan santo, tan puro, porque el Señor estaba allí, que nadie podía entrar. ¿Ya? El sumo sacerdote, una vez al año, ¿ya? Una vez al año tenía que entrar a expiar los pecados del pueblo, a pedir perdón por el pueblo. ¿Ya? Pero al punto en que para que veamos un poco cómo era la presencia de Dios, ¿ya? Que el sumo sacerdote tenía que entrar amarradito de la cintura, tocando una campanita, ¿ya? Si el sacerdote no se había purificado de la forma en que Dios lo había mandado, porque había un ritual de purificación, había unos requisitos, si el sacerdote no lo había hecho bien y había pecado en su vida, el sacerdote iba a caer muerto ante la presencia del Señor. Y la campanita iba a dejar de sonar. ¿Ya? Si la campanita dejaba de sonar, es que el sacerdote no se presentó digno ante el Señor y el sacerdote ya no estaba más en medio de ellos. El tema es cómo sacaban el cuerpo. No iban a esperar un año a que entrara el próximo sumo sacerdote, porque no había excusa. Se entraba una vez al año. Si el sacerdote se moría, no podía entrar a sacar el cuerpo. Por eso entraba amarrado a la cintura. ¿Ya? Porque todos los que estaban afuera del lugar santísimo tiraban la cuerdita. Porque era un lugar de tanta santidad, estaba la misma presencia de Dios allí, que el ser humano no podía contenerlo. Yo le quiero invitar al día de hoy a que pensemos en la figura de nosotros, cómo nos presentamos ante la presencia del Señor. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no intercediera por nosotros?
Porque si hoy día nosotros somos dignos y somos santos ante el Señor, es por la santidad de Cristo, es por la dignidad de Cristo, es por el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz. Porque Dios hoy día, la palabra del Señor dice que tenemos intercesor ante el Padre y Dios nos mira a través de Cristo. Y cuando nos mira, mira a Jesús y obviamente nos encuentra bien. Porque si no, quizás ¿dónde estaríamos nosotros, amados? Porque el peso de la gloria de Dios no es algo para jugar. No es un juego. Y aquí hay una imagen gráfica. ¿Ya? Luego tenemos el tabernáculo de David, que era un lugar preparado, simplemente para albergar el arca. Recordemos que los filisteos se habían robado el arca. ¿Ya? Los filisteos le habían robado el arca al pueblo de Dios. Ya estamos pronto a terminar. ¿Ya? Así que estamos cerquita de la hora, pero me quedan 2 diapositivas después de esta. Y con eso estamos cerrando. ¿Ya? Y cuando David va a buscar el arca, él prepara un lugar, una tienda donde estaba el arca, ¿ya? Para poder dejar el arca. En el proceso, David se dio cuenta que, ojo, no era su pinta, importante, ¿ya? No era su pinta. Primero David hizo un intento de traer el arca, ojo, el arca era la presencia de Dios, ¿ya? Y David hizo un intento y lo hizo a su pinta. ¿Y qué pasó? Murió uno de los levitas. ¿Por qué? Porque tocó el arca. Y cayó automáticamente muerto. ¿Ya? Luego tuvo que ir a buscar cómo se hacía y lo hizo como Dios le había mandado. Y eso trajo bendición al pueblo. Y el arca habitó en este tabernáculo de David. Que ojo, es importante, no tenía velo divisorio. Y eso es fundamental. No había velo divisorio. Y es por esa razón que el profeta Amós dice que el tabernáculo de David sería restaurado. Y también ustedes lo pueden ver esa promesa en Hechos 15-16, que es el tabernáculo de David el que será restaurado. ¿Saben por qué? Porque es un tabernáculo donde la presencia de Dios habita en medio de los hombres. La presencia de Dios no está segregado en espacio. La presencia de Dios uno puede tener acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que anhelaba David. No era el espacio físico. Allí estaba el Señor. David no quería estar en una tienda. Quería estar, cuando él le dice, anhelo estar en tu casa para contemplar tu hermosura, es porque lo que él anhelaba era estar en la presencia de Dios. Y él entendía que para eso tenía que dejar y morir aquello que él quería, porque Dios le pedía cosas y él estaba dispuesto a dejarlo. ¿Ya? Y no había un velo divisorio. Y eso es hermoso. Es maravilloso. Luego nos vamos al templo de Salomón, esta opulencia que tenía el templo de Salomón, pero sí tenía velo divisorio. ¿Ya? Nuevamente aquí aparece el velo divisorio que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ya? Pero dice que cuando la gloria descendió en este lugar, la gente no se podía acercar. ¿Ya? Y lo podemos ver en 2 de Crónicas 7, 3, del 1 al 3. Dice que la gloria de Dios, la Cabot, descendió la gloria de Dios y llenaba todo el lugar, que toda la gente cayó en tierra. Porque el peso de la gloria de Dios había caído en el templo y nadie más, todo lo que hicieron fue ¡pum!, cuerpo a tierra. Y adoraron, porque entendían que estaban frente a Dios. Y cuando yo entiendo que estoy frente a Dios, mi acción innata es adorar. Es la respuesta innata cuando realmente entiendo que estoy frente a un Dios vivo. ¿Ya? Cuando el peso de gloria cayó sobre el templo, todos adoraron. Porque inconscientemente entendieron que estaban frente a Dios. ¿Ya? No hubo otro edificio con la hermosura de este. Es importante. Cuando el pueblo fue llevado al exilio y fue nuevamente el templo fue levantado con Nehemías, ¿cierto? Perdón, con Esdras, el templo fue levantado con Esdras, ¿verdad? No era lo mismo. Cuando más tarde el templo volvió en el periodo intertestamentario, ¿verdad? El templo volvió a ser destruido, ¿verdad? Y fue levantado después por Herodes, tampoco era lo mismo. No fue lo mismo, nunca volvió a tener la opulencia que tuvo este templo. ¿Ya?
Pero importante, consideraciones importantes de la casa de Dios es que Dios entregó diseños para que fuesen creadas. No eran cualquier cosa. No eran creados a mi pinta. No era como la gente quería que fueran. Hebreos dice que había un diseño celestial, ¿ya? Simplemente se copió un diseño que ya estaba en los cielos del templo perfecto de Dios, ¿ya? Pero Dios entregó, dijo y dio todos los detalles, ¿ah? Hasta de la ropa de los sacerdotes. Todo estaba detallado por Dios, ¿ya? El lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto, era el lugar donde solo el sumo sacerdote podía acceder, lo que acabamos de explicar, ¿ya? Todos los implementos del tabernáculo, del templo, tienen un significado divino. Dios no hizo las cosas porque sí, ¿ya? Y ojo, como acabamos de decir, era el lugar físico donde moraba la presencia de Dios. La ausencia del templo o del arca significaba que la presencia de Dios ya no estaba con el pueblo y la adoración no se podía cumplir porque Dios no estaba en medio de ellos. De ahí viene la urgencia de David por traer el arca, que incluso lo llevó a cometer errores, porque había una desesperación por la presencia de Dios. De ahí que el pueblo, cuando volvió a su tierra, antes de construir murallas, construyó el templo. Que la muralla lo pudieran haber defendido de cualquier enemigo, pero antes de construir murallas, construyó el templo. Porque necesitaba la presencia de Dios en medio de ellos. Simplemente para ir cerrando, ¿ya? Una vez que el pecado entra al mundo, el hombre ya no tenía acceso a Dios, directo a Dios. Es por eso que la única manera de entrar a su presencia era por medio del sacrificio de los animales. La llegada de Jesús al mundo rompió esta rutina, pues Él se hizo el sacrificio perfecto para romper el velo que separaba al hombre de Dios. El spoiler de la siguiente clase. Se los voy a dejar así como esa segunda frase. Es el spoiler de la siguiente clase. Y finalmente, es importante entender que en la adoración siempre hay un sacrificio, hay un altar y hay un sumo sacerdote. O hay un sacerdote que tiene que ofrecer el holocausto. Bien. Simplemente quería dejarles esto para cerrar un poco y podemos conocer generalidades. La adoración en el Antiguo Testamento podíamos estar hablando un ramo entero de todos los conceptos, de todas las líneas y todas las ordenanzas que dio Dios, ¿ya? Pero para esta hora espero que también les haya quedado claro, hayan podido conocer un poco más de cómo era esta visión de adoración en el Antiguo Testamento, para que en la siguiente clase podamos ver también cómo Dios tomó esto para unificarlo en Él. Como la máxima expresión de adoración fue la que hizo Cristo en la cruz. No sé si hay alguna duda o alguna consulta. Voy a dejar de compartir pantalla ya. Y me pasé en 5 minutos. Estuve justito. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna diferencia, yo no estoy de acuerdo con usted. No, estuvo genial, estuvo claro. Lo que más se agradece es la claridad con la cual explica todo, porque igual eso es bueno para uno, porque muchas veces escuchamos hartos versículos, hartas cosas, pero no nos cuesta entender. Yo agradezco esa parte que se queda claro la idea, queda todo, o sea, uno queda con un concepto claro de lo que es adorar y de, bueno, ahora de lo que era adorar en el Antiguo Testamento versus lo que significa adorar hoy en día, como lo comenté delante, que hoy tenemos entre comillas, un acceso directo y qué sacrificado era adorar antes, pues, o sea, pobrecito el, el que lo amarraban y vaya de él que ya haya tenido algo impuro, porque como decía usted, pues eso sería todo. Y hoy en día nosotros nos agradecemos que, que si nosotros estuviésemos en esa época ni siquiera podríamos acercarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos invade y nos hace de pronto, como decía la profe, a través de un celular, a través de cosas cotidianas que tenemos, olvidarnos de muchas cosas. Así que se agradece mucho. Yo quedo muy agradecido de su explicación y de su clase. Muchas gracias.
Tengo una, no sé, consulta, acotación. Dígame. Es una tradición la del que ataban al sacerdote con una cuerda en caso de que el sacerdote fuera impuro. ¿Por qué pregunto? Porque según la ceremonia, primeramente se sacrificaba un cordero para pedir perdón al sacerdote para que entrara puro, ¿cierto? Por eso entraba con ropa de lino fino, sus vestiduras sacerdotales se dejaban fuera, y entraba, se purificaba, y primero expiaba él sus pecados, después salía y entraba nuevamente con la otra sangre para expiar los pecados del pueblo. Por eso pregunto si esto es una tradición, si es tan fidedigno ese dato o no. Sí, mire, si bien había una, como yo les decía, había un rito de purificación sacerdotal, ¿ya? Debemos entender que el rito de purificación sacerdotal no solamente consta de... la ley lo establecía como un manual de procedimientos, ¿ya? Pero recordemos que el Señor conoce los corazones, ¿ya? Y los podemos ver claramente en la historia de Jesús. O sea, cuando nosotros vemos los fariseos, ellos seguían la ley, seguían los ritos al pie de la letra, pero no hacía que los corazones de ellos estuvieran alineados a la voluntad del Señor. Entonces, en muchas ocasiones, ¿se incurrieron en cosas negativas? Claro que sí. ¿Se hicieron cosas negativas? Sí, por supuesto. Lo podemos ver ejemplo en los hijos de Eli. Los sacerdotes no siempre se comportaban de una manera, a pesar de que los hijos de Eli no eran sumos sacerdotes, no entraban a expiar los pecados del pueblo, pero sí había una corrupción a veces en la línea sacerdotal. Y si bien no sale detallado como entren con una cuerda, sí es parte de la tradición y es parte de los escritos de la tradición hebrea, ¿ya? No sale con un versículo digo, se le atará la cuerda al sacerdote en caso de que muera, porque no debía morir, el sacerdote debía entrar puro, pero no siempre se cumplía. Claro, que por eso le digo, porque como podemos dar otro ejemplo de los hijos de Aarón, que entraron, hicieron un fuego, ¿cierto? Un Fuego sacrificio, extraño. un fuego extraño, y ahí fueron consumidos porque no se le ordenó eso, pero tampoco eran el sumo sacerdote. Entonces, por eso era mi consulta, porque en el fondo, como dice usted, si es parte de la tradición, me queda claro. Eso. Era parte de la tradición. Como le digo, simplemente para dejarlo claro, la ley no iba a establecer oigan, en caso de que el sacerdote no esté purificado, no, porque él debía estar purificado. Era parte de la ley era absoluta, ¿ya? La ley judía, la ley en ese caso de que Dios dio a Moisés, no era no era una ley que iba a tener, eh, no era una ley que iba a tener alguna opción de no ser cumplida. Pero en la práctica, ¿ya? Sí, no ocurría. Recordemos que hoy día, junto también con la escritura, hay un libro que es muy conocido, que es el Talmud, el libro de tradiciones judías, donde también hay muchas partes de lo que era un poco el contexto y la tradición judía de aquellos entonces, de los tiempos de Jesús, y así también estaban los escritos de cómo eran las tradiciones en el hebreo antiguo, o sea, en el pueblo del Antiguo Testamento. Y muchas, no alcancé a despedirme de José, pero también muchas gracias también por sus palabras. Así que le extiende mi agradecimiento también a la profe Jenny. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta o alguna también cosa que quiera decir, Jenny. Ojo con el fuego extraño hoy día, nosotros mismos, el fuego extraño también que cuando hablamos de cuando no estamos adorando, cuando el Señor nos está demandando algo y no estamos, estamos entregando algo que nace de nuestra buena intención, eso es fuego extraño. El intentar adorar en base, o el intentar alabar al Señor en base a algo que nace de mi corazón por buena intención, eso es fuego extraño. Algo que Dios no demandó es fuego extraño. Desobediencia, rebeldía. Si Dios no le ¿es o no es? No hay como un término medio que ellos dicen. ¿Se acuerdan del ejemplo de la velita la semana pasada? Bueno, aquí está el personaje. Fui yo. Ya, pero
aquí el amigo me ofreció un fuego extraño con la velita. Pero ese fuego extraño, po, ese es rendir un fuego extraño, algo que no, el Señor no pidió. Bueno, ahí lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero ojo con los fuegos extraños que rendimos todos los días en rebeldía, en desobediencia. Porque si, o es obediencia o es desobediencia, pues no hay un término medio. O adoramos o no adoramos. Sí, es importante. ¿Qué sería de nosotros realmente si Cristo, y eso nos hace pensar, qué sería de nosotros si Cristo no estuviera intercediendo por nosotros? ¿Dónde estaríamos el día de hoy? En muchos de nosotros quizás hoy día hacemos una labor sacerdotal incluso en medio del pueblo de Dios. Bien, muchas gracias entonces por su atención, muchas gracias por su consulta. Gracias por su consulta. Gracias. Muchas gracias, hermano Gervasio. Cualquier duda, consulta, reclamo, Cualquier duda, consulta, reclamo, a la profe Jenny el próximo lunes, no hay a la ningún profe Jenny problema. el próximo lunes, no hay ningún problema. Bien, eso. Muchas Bien. gracias, Jenny, también por esta Eso. oportunidad Muchas de gracias, poder Jenny, también por compartir esta oportunidad de poder compartir con los chicos de Metanoia, con los chicos con los chicos hermanos de de Metanoia, Metanoia. con los chicos hermanos de Metanoia. Con los lolos. Con los lolos. Lolitosaurios. Bien, bien. Vamos a terminar entonces. Vamos al pastor aquí. Cerramos nomás. Pastor está por ahí. O pastoral, le dicen pastoral. 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 No está por ahí pastoral. Yo creo que igual como la semana pasada. Nos vamos nomás, pero vamos a orar. Para que esto. Hermano Gervasio, ¿puede mutearse? ¿Cómo? Que si se puede mutear. Perdón. Ya, es que me escuchaba doble. Ya. Vamos a terminar orando para que esta palabra no vuelva vacía, que esto cabe en nuestros corazones. Más que la palabra o el aprender, el que lo podamos vivir, que lo podamos vivenciar, que lo podamos compartir, que se haga vivo en nosotros. Amén. Padre, gracias por lo que tú has impartido en nosotros. Gracias por lo que tu Espíritu Santo ha ido hablándonos, por lo que tú en tu amor infinito quieres que conozcamos de ti, por lo que tú has ido revelándonos, Señor, por la porción que has ido revelándonos acerca de la adoración, acerca de tu majestad, acerca de ti. En esta hora como un cuerpo, como estudiantes tuyos, Señor, queremos simplemente seguir disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, alma, cuerpo para sujetarnos a ti, para sujetarnos al Espíritu Santo, para dejarnos guiar por ti y ser unos verdaderos hijos tuyos que se dejan guiar por ti. Queremos y nos disponemos, Señor, y nos rendimos. Y hoy día, Padre, declaramos, Señor, que nuestra vida solamente depende de ti, que queremos que nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración, que podamos morir a nosotros mismos diariamente, que podamos rendir a nuestra voluntad diariamente, que podamos, Señor, tal vez aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque nos saque lágrimas, podamos, Señor, estar siempre doblegando en quebranto, en humildad, nuestra voluntad para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo gobierne nuestra vida, para que sea Cristo quien tome la autoridad completa de nosotros y que sea Él quien tenga la voluntad suprema de nuestra vida. Sujetamos nuestras emociones, sujetamos nuestras decisiones, sujetamos todo nuestro ser a tu voluntad, Padre. Nos sujetamos a ti. Queremos vivir para ti. Y Padre, habla tú a través de nosotros, piensa tú en nosotros,
Actúa tú en nosotros. Y gracias. Gracias por el tiempo que tú te tomas para, con tanto amor, enseñarnos a amarte más y de mejor forma. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya vamos, que tengan una muy linda noche, que descansen, ánimo Gervasio en el camino, que llegue bien. Nos vemos. Chao Roberto. Chao Chao, Evelyn. chao, gracias por todo. Gracias por todo. Chao, chao, gracias. Chao, chao, gracias por la Chao. invitación, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.